Saludos y bendiciones para todos. En este problema se van a aplicar las dos condiciones de equilibrio: equilibrio traslacional y equilibrio rotacional. Por medio de una barra de 2 metros de longitud, dos personas llevan un objeto de 120 newton situado en la mitad de la barra, es decir, que a 1 metro de distancia de cualquiera de los extremos está el peso del objeto, que es igual a 120 newtons. Si se considera despreciable el peso de la tabla, es decir, que es uniforme, encuentre la fuerza ejercida por cada persona. Si la persona que va adelante está a una distancia de 0,2 metros del extremo izquierdo y la persona que va en la parte de atrás está a una distancia de 0,6 metros del extremo derecho, las fuerzas que ejercen cada una de esas personas las he denotado como F1 y F2. Veamos ahora las condiciones de equilibrio. Equilibrio traslacional: la sumatoria de las fuerzas horizontales que actúan sobre la tabla es igual a 0. La sumatoria de las fuerzas verticales que actúan sobre la tabla es igual a 0. Y la condición de equilibrio rotacional: la sumatoria de los momentos de fuerza o torques con respecto a un punto que debemos elegir es igual a 0. Elaboramos el diagrama de cuerpo libre. La línea horizontal nos representa la tabla. Las fuerzas que actúan sobre ella son la fuerza 1, el peso del objeto, que es 120 newton, y la fuerza 2. Condiciones de equilibrio traslacional: la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. No hay fuerzas horizontales, por lo tanto, esta condición puedo desaparecerla. Sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Las fuerzas verticales que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas verticales que van hacia abajo. O, en suma, F1 más F2 es igual a 120 newton. F1 y F2 son las dos fuerzas desconocidas en el problema. Una ecuación con dos incógnitas no tiene solución. Procedemos a trabajar con la otra condición de equilibrio: equilibrio rotacional. La sumatoria de los torques con respecto a un punto es 0. Elegimos el punto o eje de giro, preferiblemente se ubica donde actúe una fuerza desconocida o el mayor número de fuerzas desconocidas sobre el objeto de estudio. En este caso, he optado por ubicarlo en F1. Podrían haberlo hecho en F2. Esa actividad traten de hacerla y se darán cuenta que da la misma respuesta. En F1, ubico el eje de giro y lo represento con la letra O. El torque provocado por la fuerza 1 es igual a 0, porque es que el efecto de giro, el momento de fuerza para F1 que provoca F1 es 0, porque la distancia hasta este eje es nula. Las fuerzas deben ser perpendiculares a sus respectivos brazos. El peso es perpendicular al brazo y la fuerza F2 forma un ángulo de 90 grados con su respectivo brazo. Ubiquemos las longitudes que hay desde el eje de giro, desde el punto de referencia hasta cada una de las fuerzas. Donde está el peso del objeto, la distancia, la longitud que hay desde O hasta esta fuerza es 1 metro hasta la mitad menos 0,2 metros, esto es igual a 0,8 metros. Desde el peso del objeto hasta la fuerza 2 es 1 metro de longitud menos 0,6 metros, esto es igual a 0,4 metros. Pero debemos escribir, es el brazo, la longitud que hay desde el punto de referencia hasta la fuerza.
desde O hasta F2, esa distancia es 0,8 más 0,4, 1.2 metros. Observen el efecto de giro provocado por cada una de las fuerzas si el pivot está en O. En este punto es donde se va a balancear la barra o la tabla. El peso hace que gire en el sentido horario. Y la fuerza 2, la fuerza que ejerce la persona que va en la parte de atrás, hace que la barra gire en sentido antihorario. El torque es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. La fuerza y el brazo deben ser perpendiculares, es decir, formando 90 grados. Las unidades en el Sistema Internacional de Medidas para Torque o Momento de Fuerza son newtons por metros. Sumatoria de torques debe ser igual a 0. Sumatoria de torques en O es igual a 0. El efecto de giro provocado en el sentido de las manecillas del reloj debe ser igual al efecto de giro provocado por la fuerza F2, que es en sentido contrario de las manecillas. Les he asignado a cada giro un respectivo color para que ustedes puedan recordar. Tenemos entonces 120 newtons por 0.8 metros debe ser igual a la fuerza F2 por su respectivo brazo hasta el punto de giro, que es 1,2 metros. Despejamos F2, 1.2 metros, pasa al otro miembro a dividir y tenemos que la fuerza 2 es igual a 80 newtons. Este hombre que va en la parte de atrás va a ejercer más fuerza porque es que está más cerca al peso del objeto. Está a 0.4 metros, mientras que el otro hombre está más alejado, está a 0.8 metros. Ya tenemos la fuerza 2, podemos reemplazarlo en una de las condiciones de equilibrio traslacional. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. F1 incógnita más F2 debe ser igual al peso. F1 más 80 newtons igual a 120 newtons. 80 newtons pasa al otro miembro a restar y tenemos que F1 es 40 newtons. Un hombre ejerce el doble de fuerza de la otra persona porque sus distancias están en relación de 1 a 2. Espero que hayan entendido o que me haya dado a entender en este problema. Muchas gracias.